Buenos días. Hoy vamos a ver el RCP neonatal. Aproximadamente un 10% de todos los recién nacidos, ya sea a término, pretérmino o próximos o posttérmino, van a requerir de maniobras para estabilizarlos, para así iniciar un llanto, una respiración regular, mantener la frecuencia cardíaca mayor a los 100 latidos por minuto, obtener un color rosado y un buen tono muscular. De este 10%, aproximadamente el 1% van a requerir de maniobras de ventilación o masajes cardíacos para evitar la asfixia en estos recién nacidos que pueden llevarle a la muerte y a secuelas graves en un futuro. Vamos a ver los factores de riesgo neonatal. Dentro de estos tenemos el parto. En el parto se puede presentar por sufrimiento fetal, por presentación anómala del feto, disminución de los movimientos fetales antes del parto, por rotura prolongada de las membranas, por hemorragia anteparto, líquido amniótico meconial. Esto quiere decir cuando el niño o el neonato presenta síndrome de aspiración meconial, cuando el parto se da por medio de forceps ventosas o se da por cesárea. También tenemos los factores de riesgos maternos. Estos pueden darse por una hipertensión grave inducida por el parto, sedación materna profunda, diabetes mellitus y enfermedades crónicas. Y los factores de riesgos fetales son gestación múltiple, cuando el neonato es pretérmino, quiere decir que cuando el neonato nace antes de las 35 semanas de gestación, posttérmino, cuando el neonato nace después de las 42 semanas de gestación, por malformaciones congénitas y por una infección adquirida o intrauterina. Bien, vamos también a ver qué es entonces el RCP. Las siglas RCP significan reanimación cardiopulmonar. Y se dice que este proceso debe ser de conocimiento generalizado, ya que debido a que cuando un bebé deja de presentar pulso o presenta una ventilación o respiración anómala o disminuida, nosotros con este procedimiento podremos darle ayuda para salvar su vida. Entonces, también debemos saber que el RCP se clasifica en nivel avanzado y básico, pero también conocer que el RCP avanzado va a tener buen resultado si se ha aplicado anteriormente un RCP básico correctamente. Ya, entonces cuando un bebé deja de respirar y no presenta pulso, nosotros con el RCP, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirnos en sus pulmones y en su corazón. Ya, el neonato que está en situación de paro cardiorrespiratorio o PCR, se le va a identificar tres signos clínicos fundamentales. ¿Cuáles son estos tres signos clínicos? Es la respiración. Cuando el neonato al momento del nacer llora, significa que está presentando una buena ventilación o respiración. Sin embargo, cuando el recién nacido no llora al momento de nacer, quiere decir que no presenta una buena ventilación o respiración. Es por ello que aquí se puede observar la frecuencia de la respiración, la profundidad y la simetría de los movimientos respiratorios. En el caso de presentarse una anomalía en la simetría de los patrones respiratorios, puede presentarse el gasping o el quejido. ¿Qué es el gasping? Se dice que el gasping es un síndrome respiratorio donde se encuentra el bebé, tiene una respiración jadeante, el neonato. Debemos saber que las respiraciones del neonato al momento del nacer varían de entre 40 a 60 respiraciones por minuto.
El segundo parámetro a evaluar es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es evaluada mediante la auscultación con un estetoscopio y tomándole, o también tomándole en la base del cordón umbilical el pulso al recién nacido. O también se le puede tomar en la arteria braquial y en la arteria femoral. Se dice que la frecuencia cardíaca varía de entre 140 a 160 latidos por minuto. Ya, también se le va a evaluar el color del neonato al nacer. Si el bebé está azulado, quiere decir que está cianótico. Cuando está cianótico o pálido, el neonato nos está demostrando que no está respirando adecuadamente. Y inmediatamente se le va a proceder a realizar la reanimación cardiopulmonar. El color normal en los neonatos es de color rosado o rojizo profundo y los dedos de las manos y los dedos de los pies van a estar un poco azulados, pero eso es normal en el neonato al momento de nacer. Ya, entonces, para evaluar si nuestro neonato o bebé necesita un RCP, vamos a proceder lo siguiente. Si es que es un neonato, o sea, un recién nacido, vamos a proceder a secarle en el tórax o en la palmita del pie. Vamos a procederle a hacer así, a secarle o a darle palmaditas. Si no reacciona, es que nuestro neonato no está respirando bien. Pero al momento de darle palmaditas en la planta del pie, reacciona, llora, nuestro neonato quiere decir que está bien. Entonces, si es que no reacciona nuestro neonato, vamos a proceder a aplicar el ABC de la ventilación. ¿Cuál es el ABC? El A significa abrir las vías aéreas. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto en el neonato? Vamos a extender su cabecita y su barbilla ligeramente. Lo hacemos de esta manera para evitar que la lengua de nuestro neonato tape o obstruya su vía aérea. Después de haber hecho esto, nosotros vamos a buscar la ventilación. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros acercamos nuestro oído a la boca y nariz de nuestro neonato para poder oír, sentir y ver. Oír la respiración, sentir la respiración y ver en el tórax la expandibilidad. Esto quiere decir que el neonato está respirando. La expandibilidad. Entonces, de esta manera nos acercamos y vemos si es que está subiendo y bajando el tórax y oímos si es que está respirando nuestro neonato. Ya. Y C. Vamos a proceder a verificar si es que tiene buena circulación nuestro neonato, es decir, si es que presenta pulso o no. ¿Dónde la vamos a evaluar? En la arteria braquial o en la arteria femoral. En estos dos puntos podemos evaluar el pulso de nuestro neonato. O también, como anteriormente dije, en la base del cordón umbilical. Ya. Esto es para evaluar si es que nuestro neonato requiere reanimación cardiopulmonar o no. Ya. En el caso de que la reanimación cardiopulmonar se le vaya a dar a un neonato prematuro, quiere decir que sea nacido antes de las 25 semanas de gestación, debemos tener en cuenta que se debe realizar este procedimiento con personal experto y capaz de realizar todas las maniobras que requiere este procedimiento. Se estima que aproximadamente el 80% de los recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos van a requerir esta reanimación, este grupo de maniobras. Por lo tanto, en un hospital, ante la amenaza de un parto prematuro, si es que este hospital no cuenta con el equipo y el personal adecuado, se le deberá transmitir o remitir a la paciente a un hospital o centro obstétrico con los medios y el personal adecuados para este procedimiento. Los materiales que necesitamos son la naloxona, guantes de manejo, bolsas de ventilación,
adrenalina y la mascarilla. La mascarilla consta de algunas partes, como tenemos la tira elástica que nos permite sujetarla al paciente. Tenemos el clip metálico, los orificios de intercambio de oxígeno y de CO2, el tubo, el caudalímetro, el humidificador y el tubo conector. Las bolsas de ventilación se utilizan normalmente para proporcionar oxígeno y ventilación asistida a niños sin respiración espontánea. Hay dos tipos de bolsa disponibles. El objetivo de esta es administrar al recién nacido el volumen total que necesita, entre 5 a 8 mililitros por kilogramo. Es necesario utilizar bolsas de 500 ml. La mayoría de bolsas tiene dos entradas, una de flujo de oxígeno y otras para aire. Sobre la de flujo de oxígeno se puede colocar un reservorio de oxígeno. Tiene también una salida hacia el paciente por donde fluye el gas cuando se comprime la bolsa. Una válvula impide que se reinspire el aire que ya se expiró. Por ello, es conveniente tener válvulas limitadoras de presión que se deben poner a 30 a 40 milímetros de mercurio. La concentración de oxígeno, si se conecta al flujo de oxígeno, es de 5 a 10 litros por minuto. Alcanza concentraciones de entre el 40 al 60%. La mascarilla facial es un dispositivo que se usa para proporcionar oxígeno. La mascarilla tiene que ser del tamaño adecuado a la cara del niño. Lo recomendable es disponer en el equipo de emergencia dos tamaños distintos para usar para niños a término y niños pretérmino. La mascarilla cubre toda la boca, la nariz y esta no debe tapar los ojos ni el mentón. Para un mejor sellado, el borde es almohadillado y también de color transparente, para así podamos visualizar el color de los labios del niño. Vamos con el procedimiento de la reanimación neonatal. En este caso contamos con un algoritmo mismo que cuenta con el minuto de oro y cuenta con, dentro de este minuto de oro, los puntos iniciales, que son primero 3 preguntas que debemos hacernos una vez que nace el recién nacido. ¿Ha nacido a término? ¿Cuenta con el tono muscular? ¿Respira o llora? Si las respuestas han sido no, procedemos inmediatamente a llevar al recién nacido a la cuna de calor radiante, donde ya debemos contar con todos los materiales previos a la realización del procedimiento. Primero tenemos que realizar el calentamiento. En este caso nosotros debemos evitar la pérdida del calor del recién nacido, colocarle una gorrita para evitar la pérdida de calor. De igual manera, tenemos que posicionar bien al recién nacido, la cabeza, la vía aérea. Tanto en la vía aérea tenemos también que aspirar en caso de que existan secreciones, como es primero en la boca, después en la nariz, en este caso con la perilla de goma, o también se puede hacer con una sonda de aspiraciones. Una vez realizado esto, debemos nosotros proceder al secado y a la estimulación del recién nacido. Mientras hacemos esto, de igual manera, debemos observar todo con respecto al recién nacido, cómo está evolucionando o si se está complicando. De igual manera, procedemos a la reposición, en este caso del recién nacido. En este caso, nosotros podemos ponerle ya al recién nacido en la posición de olfateo. Y también abierta la vía aérea, y a su vez podemos colocarle una compresa pequeña bajo de los hombros para mejorar la posición de la cabeza.
De igual manera, una vez realizado esto, procedemos nosotros a la evaluación tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia respiratoria. Para nosotros sacar la frecuencia cardíaca, nosotros podemos contabilizarla durante 6 segundos y multiplicarlo por 10 para evitar pérdidas de tiempo innecesarias. Una vez realizado esto, nosotros comprobamos que el recién nacido cuenta con una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, cuenta con una apnea o un boqueo y a su vez se encuentra con empieza a tener una cianosis central. Nosotros inmediatamente debemos proceder al primer paso de la reanimación, que es la BPP, que significa la ventilación por presión positiva. Esta se basa en que brindarle la ventilación o respiración al recién nacido es mucho más importante que realizar el masaje cardíaco, ya que los recién nacidos por lo general no nacen con problemas, no tienen problemas cardíacos ni nacen con este tipo de problemas muy a menudo. Por ende, su problema de que no respire o no tenga una buena respuesta puede deberse a una mala respiración. Por ende, procedemos a la BPP. En este caso, para nosotros brindar la BPP, debemos de igual manera colocar bien al recién nacido, abierta la vía aérea, con la aspiración bien de la vía oral y de la nariz. Y nosotros debemos colocarnos en la parte de cabecera o posterior en la cabeza del recién nacido para brindar desde aquí la ventilación por presión positiva. En este caso, nosotros ya debemos contar previamente con nuestra mascarilla y nuestra bolsa, misma que debe estar conectada ya a un flujo de oxígeno, mismo que debe tener un flujómetro humidificado y este oxígeno debe estar en lo más posible caliente. De igual manera, nosotros tenemos que tener un buen sellado con respecto a la mascarilla. Esta tiene que estar en la nariz, en la boca y en la nariz, no debe estar en los ojos. Y esta debe hacerse más presión en lo que respecta al mentón. En este caso nosotros hemos elegido con una sola mano en manera de C y la E. Los 3 dedos que forman la E, misma que procurará un sello hermético, mientras que con la otra mano nos disponemos a inflar la bolsa o a mandar el aire. De igual manera, esta bolsa cuenta con manómetros que miden la presión de oxígeno en todo lado. De igual manera, nosotros debemos de saber que vamos a colocarle una ventilación por presión positiva con una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto. Va a depender, claro, de la patología y de la condición del recién nacido. También va a tener una PIP de 20 a 25 centímetros de agua, igual que una PEP de 5 centímetros de agua. A su vez, mientras vamos a realizar este procedimiento, también debemos tener muy en cuenta que debemos colocar, si en lo más posible, un pulsiómetro en la mano derecha o la mano izquierda en este caso, para medir la saturación, mismo que hay que tener en cuenta que el recién nacido, cuando recién nace, va aumentando gradualmente la saturación y es un signo clave también mientras realizamos la BPP.
Una vez que conocido todo esto y tenemos ya todo, procedemos nosotros con un dicho para la ventilación por presión positiva, como es el ventila 2 3, ventila 2 3, ventila 2 3, ventila 2 3. Mientras realizamos esto, nosotros tenemos que observar que el tórax se mueva simétricamente, es decir, que existe una buena entrada de aire, que también no estés con obstrucción o el aire no esté entrando dentro del recién nacido. De igual manera, como es el minuto de oro y nosotros a los 15 segundos de haber iniciado la BPP, nosotros tenemos que valorar nuevamente si existe insuflación del pecho. Debemos valorar los campos pulmonares, que hay entrada de aire en ambos lados. También tenemos que valorar a los 15 minutos el color del paciente, cómo se encuentra. Tenemos que valorar la frecuencia respiratoria. Todo. Por eso es indispensable que no solamente exista un personal de salud, sino por lo menos 2, ya que es un proceso bastante complejo. Cuando realizamos la valoración a los 15 segundos, si vemos que el recién nacido cuenta con más de 100 respiraciones más de 100 latidos por minuto, nosotros debemos considerar que el paciente va a necesitar ya cuidados de posreanimación, ya que tuvo un buen resultado en su recuperación, es decir, se está adaptándose perfectamente y se está recuperando. Pero si de lo contrario los 15 segundos no supera los 100 latidos por minuto, nosotros debemos continuar con la ventilación por presión positiva y a su vez debemos nosotros realizar el Mr. SOPA, que son los procesos correctivos de la ventilación positiva. Esto sí es necesario, ya que la mayoría de veces que no está dando un buen resultado es porque están medidas correctivas que realizarse. Por ejemplo, la M de Mr. SOPA, que significa la mascarilla, en este caso puede necesitar que exista un mejor sellado hermético, quizás ya con las 2 manos y no solo con una. También la R, que es un reposicionamiento de la cabeza, a veces que se puede mover o está en mala posición. Después también la S, en este caso nosotros podemos ver la existencia de secreciones y sacarle primero, aspirarle con la perilla tanto de la boca como de la nariz. También debemos ver en la vía aérea en la boca en caso de que exista esté existiendo, la lengua está empezando a complicarse tal vez, nosotros podemos poner una cánula de Weddell para que permita un mejor paso del aire. A su vez, continuar dando la ventilación positiva, como es ventila 2 3, ventila 2 3. Al realizar el Mr. SOPA en ningún momento nos detenemos en grandes periodos de tiempo, en ningún momento seguimos, mientras evaluamos y corregimos, continuamos con la ventilación positiva. De igual manera tenemos la P, esta misma se trata del aumento de las presiones. En este caso es netamente médico, ya que podrían elegir si es que le aumentan el PIG o la FIO. También contamos con la A, que es una alternativa de la vía aérea. En este caso, si no vemos que no existe mientras damos la ventilación, ventila 2 3, no vemos una buena insuflación del pecho. De igual manera, el paciente sigue, digamos, cianótico y la frecuencia cardíaca tampoco tiene mejoría. Podría decirse que el paciente no está tolerando y necesitamos, por ejemplo, una mascarilla faríngea. Como todavía no cuenta el paciente no ha mejorado en los 15 segundos, continuamos dándole la ventilación por presión positiva, que es ventila 2 3, 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 ventila 2 3,
ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Nuevamente a los 30 segundos de haber iniciado ya la ventilación por presión positiva, nosotros procedemos nuevamente a la evaluación de la frecuencia cardíaca, del color de la piel del recién nacido y de la frecuencia respiratoria. En este caso, por ejemplo, si contamos con una frecuencia cardíaca de 60 a 99 latidos por minuto, nosotros vemos que el paciente cuenta con un mejor color, está mejorando, su frecuencia respiratoria se está volviendo regular. Debemos nosotros mantener la frecuencia de las respiraciones que le estábamos dando y debemos realizarla tan solo por 30 segundos más, ya que está teniendo una buena respuesta y tal vez solo necesite medidas correctivas nuevamente, como era el Mr. Sopa. Si también dentro de esta evaluación se cuenta con la frecuencia cardíaca de 100 latidos ya por minuto o mayor a 100 latidos por minuto, nosotros debemos ver que el recién nacido va a tomar un color rosado, la frecuencia respiratoria se va a volver regular. Nosotros debemos saber que tenemos que quitarle ya la ventilación gradualmente, no rápido. De igual manera, si en esta evaluación también saca un resultado, por ejemplo, de menor a 60 latidos por minuto, nosotros ya debemos considerar, aparte del Mr. Sopa, debemos considerar la intubación endotraqueal en este caso, y a su vez ya debemos considerar el masaje cardíaco, ya que el recién nacido no ha superado los 60 latidos por minuto. El color de igual manera sigue persistentemente cianótico, las respiraciones también no se notan mejoría. Debemos ya continuar, ya que la ventilación no puede prolongarse más, ya que no ha sido eficaz. Ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. De igual manera, como consideración durante la ventilación por presión positiva, también debemos considerar que si el recién nacido va a estar con la BPP por más de 2 minutos, nosotros debemos colocarle una sonda orogástrica, en este caso para descomprimir el abdomen, ya que dentro del estómago también se encontrará aire. Una vez realizado todo este procedimiento y como el recién nacido no ha tenido mejoría, se procede al masaje cardíaco y a su vez a la colocación de medicación. La reanimación cardiopulmonar, vamos a realizar el masaje cardíaco. ¿Qué es el masaje cardíaco? Son las compresiones que se van a dar en el tercio inferior del esternón por encima de la apófisis sifoides en el lactante o como en el niño. Después de haber pasado de 15 a 30 minutos, se procederá a revisar la frecuencia cardíaca, que esta debe estar encima de los 100 latidos por minuto, y si esta está menos, se procederá a una intubación endotraqueal. Siendo así, en menor de 60 latidos por minuto, se debe iniciar unas compresiones, que estas serán las compresiones cardiotorácicas, que estas tendrán una frecuencia cardíaca de 90 compresiones por minuto en el tercio inferior del esternón, con una profundidad de 1 AP del tórax, dejando así expandir la FiO2, que esta debe ser normal al 100%. Para el masaje cardíaco debemos colocar las manos abrazando el tórax y con los pulgares encima de la apófisis sifoides, y comenzaremos. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Luego de 1 minuto de compresiones torácicas se verificará la frecuencia cardíaca, y si esta es menor
Si esta es menor de 60 latidos por minuto, se decide a un paso de realizar un catéter umbilical. A continuación, mi compañera explicará los medicamentos que se deben colocar al recién nacido. A continuación, se indicará la medicación que se utiliza para la reanimación cardiopulmonar neonatal. Entre ellas encontramos la adrenalina, o también conocida en su nombre comercial como epinefrina. La adrenalina está indicado cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de los 60 latidos por minuto, después de 30 segundos de una adecuada ventilación y masaje. También está indicado en la sistolia, con dosis de 0.1 a 0.3 ml sobre kilogramo en la dilución. Esto se vuelve a repetir en un rango de 3 a 5 minutos si es necesario. También encontramos la naloxona. Esta está indicado en la depresión respiratoria en los recién nacidos cuya madre hayan ingerido narcóticos antes de las 4 horas del parto. Nunca se administrará naloxona a recién nacidos cuya madre sea adicta a drogas, ya que esto puede provocar un síndrome de abstinencia. Este síndrome es un conjunto de reacciones tanto físicas como mentales de una persona adicta al dejar cierta sustancia. La vía de administración de la naloxona es intravenosa, intramuscular, traqueal o subcutánea. Una dosis de 0.1 miligramos sobre kilogramo. Y también encontramos los expansores de volumen. En este encontramos lo que es el cristaloides isotónicos, recomendados entre ellos el suero fisiológico y el lactato Ringer. Estas están indicadas para la hipovolemia al nacimiento, o también cuando se presenta signos de shock, o cuando el recién nacido no responde a las maniobras de RCP. La dosis de administración es de 10 ml sobre kilogramo durante 3 a 10 minutos. Después de este tiempo se debe realizar una nueva valoración y tener una posible evaluación del mismo. Se debe tener mucha precaución en cuanto a la administración de tanto del suero fisiológico como del lactato Ringer, porque a altas concentraciones este puede desencadenar en el recién nacido una hemorragia intracraneal. Cuidados de enfermería post-reanimación. Nuestro neonato, después de recibir las maniobras de reanimación cardiopulmonar, va a ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos de neonatología en caso de requerirlo. Aquí será monitorizado todos sus signos vitales de manera completa y continua. Se determinará si nuestro neonato va a requerir o no oxígeno suplementario, y en caso de requerirlo será administrado caliente y humidificado. En caso de requerir alimentación parenteral, se le colocará una sonda nasogástrica u orogástrica. Debe tener normoglicemia y se debe controlar la temperatura del neonato. Evitar por completo la pérdida de temperatura.